Bienvenidas, bienvenidos al aula Tiempo de Derechos. Estamos encantados porque vamos a hablar de un tema que es muy novedoso, pero que además es importantísimo en lo que respecta a la configuración del derecho que viene, de lo que ha de ser nuestra práctica, no solo en materia de derechos fundamentales, aunque nos vamos a centrar en ello, sino nuestra práctica jurídica toda, muy probablemente gracias a esta novedad tan apasionante de la inteligencia artificial. Vamos a hablar con el doctor José Luis Hernández Sánchez. Él es el director general, presidente director general de YBX Project. Es profesor del Seminario de Ética y de Legalidad en Ciencia de Datos en el prestigiado Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Diplomado en Ciberjusticia de la Universidad Anáhuac. Además, he tenido la fortuna de atestiguar cómo José Luis Hernández, un joven estudioso de primer orden en nuestro país y en nuestro entorno latinoamericano, se graduó con honores en la maestría en Derecho Constitucional de la Escuela Libre de Derecho y en el doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Panamericana. Es un académico muy completo, es uno de los expertos mexicanos que ha estado vinculado de lleno con estos temas y hoy vamos a hablar con él de algo que es para mí de la mayor relevancia y confieso mi total ignorancia al respecto, ya nos la quitará el querido José Luis. Los algoritmos de caja negra, su uso, la responsabilidad jurídica que deriva de ellos. Estamos ante una discusión técnica, ante una discusión social, pero antes de eso, querido doctor, me gustaría preguntarte una cosa muy directa. Dice Irene Vallejo, la famosa escritora aragonesa, que quizá hablar de inteligencia artificial, es decir, de inteligencia aplicada a las máquinas, es un exceso como cuando hablamos de la memoria de las computadoras. ¿Tú qué opinas al respecto para ir abriendo boca en esta entrevista? Y de nueva cuenta, mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Rafael, gracias a la Fundación, a la revista, por este espacio, porque es muy valioso para toda la comunidad jurídica y bueno, reconocer también que están tomando el liderazgo de estos temas desde un enfoque transversal hacia los derechos humanos y toda la problemática que se está generando en la industria. Y pues sí, tiene razón, está pensadora Irene, por una cuestión básica, ¿no? Cuando nosotros en las facultades de Derecho nos enseñan razonamiento o argumentación jurídica, lógica, pues llegamos a la conclusión que ni siquiera hay una definición con una precisión exacta de lo que es la inteligencia, el razonamiento. Hay varias posturas, son términos multívocos. Y llevarlo esto ahora a un artefacto, a una máquina, creada también por el ser humano, pues no es tan sencillo, no es tan sencillo. Por eso creo que hablar de inteligencia artificial de entrada es entender primero cómo pensamos los seres humanos, cómo razonamos, cómo tomamos decisiones, que aquí está el meollo de todo este asunto, la toma de decisiones por máquinas. Y si efectivamente una máquina piensa o no, razona o no, tiene sentimientos, tiene conocimientos por su cuenta, o es una ficción, un paralogismo, dirían la gente que se dedica a la argumentación jurídica, si esto es un falso silogismo inconsciente que estamos haciendo los seres humanos. Yo les puedo comentar que efectivamente la inteligencia artificial que estamos viviendo ahora es una nueva inteligencia artificial. Creo que por aquí tenemos que partir. La inteligencia artificial que surge en los años 50 del siglo pasado no es la misma que estamos teniendo nosotros en nuestros teléfonos, en nuestros autos, en todas las ciudades inteligentes que están construyendo esto para políticas públicas y para toma de decisiones de gobierno, ¿no? No es la misma, es diferente y parte de una premisa. La inteligencia artificial tradicional siempre tenía contacto con el ser humano, es decir, siempre estaba el programador, estaba el experto y estaba el usuario, y cada uno tomaba su papel, cada uno hacía una parte, y si un eslabón de esta trilogía no estaba, el sistema no funcionaba. Esa es la inteligencia artificial tradicional, la que
durante todo el siglo XX y todavía las primeras 2 décadas del siglo XXI utilizamos los seres Ujú. humanos. Pero hay un tipo de inteligencia artificial avanzada, así ha sido categorizada, inteligencia artificial avanzada, que es la inteligencia artificial generativa, que a partir de noviembre del año pasado, pues ha cobrado mucho auge y que te lleva a esto de las cajas negras o las redes neuronales convolucionales profundas, que Oye, es, antes de eh, entrar a todo esto, qué impresionante el recorrido que nos has dado, pero qué bueno que empezaste por ahí. A mí me da la impresión que toda codificación como la que hemos vivido desde hace 250, 300 años en Occidente, pues es una aspiración a una inteligencia de artificio, ¿no? Es decir, claro, a que no tengas necesidad de seres humanos para resolver cuestiones jurídicas de carácter general, abstracto, que respondan a un algoritmo, ¿no? por Y en supuesto. ese sentido, pues la voluntad general sería una suerte de intento, obviamente no tecnologizado, de inteligencia artificial, ¿no, mi querido José Luis? Sí, por supuesto. Es que tomemos en cuenta también otro factor, cómo se generó el derecho, cómo construimos también los abogados el derecho y cómo esto de pronto, cuando hablamos, por ejemplo, de persona, de dignidad, de derechos fundamentales, de libre albedrío, por ejemplo, de responsabilidad objetiva y subjetiva, pues al momento que tú le pones un artefacto, una máquina que está tomando decisiones sin intervención del ser humano, empieza a, por lo menos, a generar una nebulosa en algunos casos problemáticos. Ujú. Bueno, pues esa nebulosa que es la del caso concreto, me gustaría ahora sí, y perdona que te interrumpí, que nos las aterrizaras para quitarnos los burros y que nos dijeras qué son los algoritmos de caja negra, ¿no? Sí, por supuesto, mira, este término que se usa de algoritmo caja negra tiene que ver con un sistema en donde tú conoces como ser humano las entradas, que esas entradas se refieren a información, a datos que pueden ser tomados del entorno o de bases de datos, con biométricos, con sensores, con archivos escaneados, ¿no? Eso es lo que entra al algoritmo de Deep Learning, se llaman algoritmos de Deep Learning y Machine Learning, y luego lo que sale que es la respuesta, el resultado de esa valoración por el algoritmo, es lo que a ti te lleva, por ejemplo, a tomar la decisión de una compra actualmente, de una ruta específica, de evaluar si un usuario es o no propenso a un crédito, a una beca. El problema aquí está, es en este tipo de algoritmos, es que no conoces cómo llega al resultado el algoritmo. La, Es ah, completamente opaco. es opaco, ¿no? Es opaco, no tienes una posibilidad de entender qué está pasando. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial que se están usando actualmente tienen estas capacidades, ¿no? Responden y toman decisiones como los seres humanos, pero tú como ser humano no entiendes con precisión o podrías entender cómo llega a esto. Responden a un sesgo algorítmico. Y ahí se genera un sesgo algorítmico, ¿no? Ahora, si tú le dices a un ingeniero qué es un sesgo, pues él te diría, siempre va a haber sesgos en esto, porque tan Ujú. solo en tomar una decisión, el algoritmo te va a quitar una opción para tomar la otra. Pero estamos ¿De hablando quién de son los sesgos. sesgos, yo? ¿De quién son esos sesgos? Es decir, mm, el que lo carga, el que carga el programa, digamos, lo hace con todos sus prejuicios inmersos ahí. Puede ser el origen el humano, puede ser Ujú. el origen el mismo algoritmo, puede ser la información que el humano carga, ¿no? El contenido de la información, no tanto el humano, pero la información que no haya pasado por un proceso de filtrado, de revisión, de sistematización bajo parámetros que los ingenieros tienen de cuidar, por ejemplo, el orden, la segmentación de los datos, de tal forma que esté claro en la toma de decisiones. Y esto genera entonces, en consecuencia, pues el sesgo algorítmico que impacta derechos humanos.
sea, ¿me estás diciendo que la propia máquina genera sus propios prejuicios y sus juicios? Sí, en este tipo de algoritmos, sí, la propia máquina genera sus prejuicios, y no hay ahorita la posibilidad de que esto sea, por ejemplo, llevado a un juicio y que tú le hagas o que le imputes la responsabilidad a la máquina, ¿no? Nuestra teoría de la responsabilidad te lleva a la responsabilidad directa de una persona o ahora de una empresa. Pero Claro, ¿qué porque pasaría ahorita si no? esto tiene impacto en los derechos humanos, ¿no? Evidentemente. Exacto, ¿no? ¿Qué pasaría si hay un acto de afectación a un derecho humano, que es lo que se está cuestionando en Europa? ¿Cómo podemos garantizar la protección de los derechos humanos de cualquier ciudadano europeo ante una afectación de un sistema de inteligencia artificial que no tiene intervención de un ser humano para la toma de decisiones, sino que el propio sistema toma la decisión y hace una discriminación o hace una afectación a un derecho humano? Y tú simplemente dices, pues yo no fui, ¿verdad? Fue la máquina. Claro, pudieras decir que es algo que los filósofos llaman la responsabilidad del ser humano más cercano a la tecnología, Ujú. ¿no? Por un lado tienes el ser humano que dice, yo no fui, fue la máquina, y por el otro tienes a la norma que te dice, pues es que yo tengo que poner a un ser humano en la responsabilidad, y si no pongo un Es ser que humano, sí no puedo fuiste, poner una, de que ¿no? tú fuiste, ¿no? Ujú. Hay un caso muy paradigmático en la aviación donde estos aviones que cruzan el Océano Atlántico generalmente son controlados solamente 5 minutos por un ser humano. Lo demás, el sistema automatizado lo hace, el sistema de inteligencia artificial. El avión se impacta, ¿no? Hay pérdida de 270 personas fallecen. Empieza el debate de encontrar las cajas negras, estas cajas negras que también están en los aviones. Se Por eso se revisa llama así todo, el por tema. eso exacto, ¿no? Tiene mucha relación con las cajas Ujú. negras de los aviones y de algunos vehículos. Y, Revisas la y caja negra y revisas, resulta que pues, nadie fue, pues que nadie ¿no? fue, ¿no? Que solamente el ser humano, es decir, la responsabilidad se carga al piloto, pero Ujú. por lo menos moralmente, creo que está muy cuestionado el que se lo cargues al piloto cuando solamente tiene el control del avión 5 minutos, 2 y medio al despegar y 2 y medio al aterrizar. Y que además el tablero de control no le lanza la señal al piloto para que controle la máquina, que ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo le puedes hacer responsable a la persona si la máquina a ti no te está diciendo que hay un error? No tienes posibilidad de toma de decisiones. No, pues, bueno, no sé, ahorita nos explicas porque la empresa que tú fundaste aquí en México, White X Project, trajo este tema de las auditorías algorítmicas al país y está buscando ser un referente internacional con estos mismos efectos, ¿no? Pero de estas auditorías algorítmicas, ¿saldría alguna responsabilidad, por ejemplo, para quien cargó el algoritmo, para quien cargó el programa? Así, desde el punto de vista de mi absoluta ignorancia, ¿nos puedes dar más detalles sobre estos temas? ¿Qué es lo que hace una empresa como la que fundaste y que parece relevantísimo con este ejemplo del avión y con muchos otros, ¿no? Sí, miren, nosotros somos la primera empresa mexicana que traemos este tema. Esto ya lo están desarrollando despachos grandes en Europa. De los 4 grandes despachos que hay de consultoría a nivel mundial, ellos ya están generando esto para las empresas. Y lo que busca una auditoría algorítmica es darle elementos a las personas que están involucradas en un hecho problemático, en un caso problemático, para delimitar la responsabilidad de la empresa o de la persona o de las personas más cercanas a la tecnología. A diferencia de una auditoría tradicional que hace un ingeniero, en donde los indicadores ya están bastante conocidos y articulados, este tipo de auditorías lo que usa son indicadores basados en derechos humanos: dignidad de la persona, privacidad, seguridad jurídica, legalidad,
Estado de Derecho, todos estos principios que la Comunidad Europea los pone sobre la inteligencia artificial son los que se incorporan a la matriz de riesgos o al mecanismo de medición de riesgos que cada empresa tiene. Cada empresa actualmente mide sus riesgos, es algo muy común. Ya no hay una empresa que no mida riesgos. Pero los riesgos de inteligencia artificial o por impacto a derechos humanos son riesgos diferentes. Entonces, un ingeniero no los puede medir si no entiende la filosofía. Todo esto también quiero decirte que no lo construimos los abogados, son Ujú. los filósofos los que le ponen la pauta conceptual y la definición, y son ellos los que transmiten esta preocupación al Parlamento Europeo y a otros parlamentos y a otras organizaciones, y Oye, ¿y qué generan. les explican a los ingenieros? O sea, desde el punto de vista filosófico, ¿qué es lo que estos personajes de la academia les explican? Primero les explican que el tipo de conceptos como agente o agencia moral han venido cambiando, a Ujú. diferencia de lo que estudiamos nosotros y los ingenieros el siglo pasado, ¿no? Quienes estudiamos el siglo pasado, la agencia moral, están diciendo los filósofos que hay que con este tipo de inteligencia artificial hay un nuevo concepto que puede llevar a la agencia moral artificial. Y hay otro concepto también que está siendo discutido en Europa, que es la persona la persona algorítmica o la persona que tiene un origen en el algoritmo, ¿no? Es decir, la máquina, ya no el ser humano. Y se les explica que en consecuencia, pues hay que entender primero la dignidad de la persona, la privacidad, todos los derechos de la persona para después ver cómo eso se puede ir llevando a lo que le llaman la ética de la inteligencia artificial. Y ahí es donde sí entramos y los juristas, ¿no? Es decir, ¿qué sanción le puede corresponder a esta persona redefinida, persona algorítmica? No se me ocurre Exactamente. una, ¿qué? ¿Desconectarlo? ¿Esa es la sanción? ¿Pena de muerte? Pues ahorita la ley el reglamento de inteligencia artificial o ley de inteligencia artificial que se está discutiendo en el Parlamento Europeo y que yo creo que va a tener vida jurídica para principios del próximo año, sanciona a las empresas, ¿no? Va directo a la sanción de la empresa y hay propuestas donde ya se suba conceptos como persona algorítmica, Ujú. ¿no? ¿Qué es lo que se busca? Pues, de cierta manera, quitar o atenuar la responsabilidad de la empresa midiendo riesgos. Si la empresa tiene el debido control de la organización, va a poder mitigar estos riesgos y va a poder decir, no me corresponde a mí, yo hice todo lo posible con las auditorías algorítmicas y con todo mi gobierno corporativo para poder evitar esto y fue algo que se salió de control. Y entonces pudiera ser un atenuante de la responsabilidad. Oye, y con todo esto que se habla tanto de que los agentes jurídicos en particular, jueces, por ejemplo, eh, logren sacar mediante el uso de algoritmos más y más sentencias cada día, más y más sentencias a la semana, pero pensando un poquito en la responsabilidad por error judicial, ¿qué es lo que nos arrojaría el análisis sereno, sensato, imparcial de las personas algorítmicas, ¿no? De estas cajas negras? El Estado finalmente tiene que responder por error judicial, ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Respondería por los errores que pudiera llegar a cometer por sus sesgos una inteligencia artificial en plan judiciario? Pues mira, es un tema que también se está discutiendo allá. Ujú. ¿Hasta dónde conviene o no dejar la justicia, sobre todo temas de justicia, a un modelo de inteligencia artificial como la generativa? ¿Hasta dónde se le permite dar el paso? Y la recomendación que se ha venido haciendo a nivel internacional es que en temas de justicia el ser humano debe de mantener todavía el control de todas las resoluciones y decisiones. Se puede ayudar para procesar y agilizar trámites, ¿no? Por ejemplo, con la inteligencia artificial generativa, ellos pueden
agilizar escritos, hacer análisis, hacer comparaciones, hacer cuadros sinópticos, Puedes muchas incluso cosas. pedirle un proyecto a la Puedes inteligencia artificial incluso de pedirle un sentencias, proyecto de sentencia, claro, ¿no? Pero el pero control, no mandarla así sin revisar, ¿no? Ujú. sí, ¿no? Debería de mantenerse el ojo humano y la experiencia humana, pues en este caso. Oye, dices que los grandes despachos de auditoría, tanto contable como legal, están trabajando en auditorías algorítmicas como las que ofrece tu organización. Supongo que es para medir riesgos en cuanto al uso de inteligencia artificial y hacer corridas respecto de responsabilidades eventuales que surjan por ellas. Pero yo supongo que también que habría organismos internacionales y gubernativos que estarían muy interesados en esto, ¿no? Entre otras cosas por estas contingencias que mencionábamos, hablábamos del error judicial, pero imagínate una acusación que haga un fiscal electrónico y que sea una acusación completamente equivocada, que le haya reportado a alguien 20, 25, 40 años de cárcel. Imagínate la responsabilidad que surge para el Estado de esto, ¿no? ¿Hay algún organismo internacional, hay organismos gubernativos, ya nos has hablado de la Unión Europea, que por contraste, más allá de regularlos, esté más bien promoviendo el uso de inteligencia artificial para todo esto? Y del otro lado, ¿hay organizaciones internacionales sólidas interesadas en consolidar la instrumentación de auditorías algorítmicas? Sí, fíjate que sí hay varias, Rafael. Está, por ejemplo, la ONU a través de la UNESCO ha generado ya una declaración específica de inteligencia artificial para la protección de derechos humanos, donde utiliza las auditorías algorítmicas para políticas públicas, ¿no? Es el compromiso de los gobiernos que firmaron esta declaración de generar una metodología en cada uno de los países a través de auditorías algorítmicas para ver cómo se está dando un impacto positivo o negativo en materia de derechos humanos, ¿no? Ahí tenemos entonces a la UNESCO y a la ONU. La ONU creó hace unos días a nivel secretario general un cuerpo consultor del propio secretario general para ir viendo casos problemáticos en donde la ONU también va a tomar una determinación y sugerencias para la atención de estos casos problemáticos, ¿no? Entonces ahí hay un espacio muy interesante en donde las auditorías se enfocan hacia el tema de políticas públicas y la construcción y protección de derechos humanos en todos los ámbitos donde esté la inteligencia artificial. Y por el otro lado está el Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, este organismo internacional, está financiando proyectos para la generación de auditorías algorítmicas. Esta ayuda va más enfocada al ámbito de la empresa, pero con el fin de no impactar derechos humanos. Y luego tenemos a la OCDE, ¿no? Esta organización internacional que también ha dado muchos lineamientos en materia de inteligencia artificial y que está poniendo la pauta, sobre todo hacia normas ISO. Ellos quieren más estandarizar esto, no quieren norma rígida a través de proceso legislativo, sino quieren que se utilicen las normas ISO, por ejemplo, o las normas de de la IEEE para dirimir conflictos, ¿no? Que esto no llegue todavía a derecho creado por Parlamento porque consideran que todavía no es el momento para ello. Pues suena impresionantísimo, ¿no? Pero para la gente del común y más para la comunidad jurídica, creo que tienes muchísimos consejos que darnos, ¿no? Estamos muy alejados de este tema y nos va a venir no solo por la vía de los responsables, ¿no? Sino por la mala utilización de cuestiones que nos son muy, muy caras, muy sensibles. Datos personales es el ejemplo primerísimo, pero hay otros muchos. Nos puede venir un problemón enorme. ¿Qué consejos nos darías? Primero, como legos, como ignorantes, al menos yo, en materia tecnológica y jurídica asociada a lo tecnológico, y después a la propia comunidad jurídica que anda papaloteando mientras esto se le viene encima, a ella y a sus clientes. Mira, nosotros tomamos una decisión de unos meses para acá, porque sí, efectivamente es un reto grande mostrar esto a la comunidad jurídica, pero también a la sociedad en general. No hay una posibilidad aún de comprensión tan exacta y tampoco hay una aceptación. Todavía muchas personas creen que sigue esto
en la ciencia ficción cuando en realidad lo traemos en los teléfonos, en las computadoras, en muchos lugares se está usando esto directo e indirectamente hemos usado un sistema de inteligencia artificial. Entonces llegamos a la conclusión de que necesitábamos un mapa conceptual y un mapa de ubicar aquellas personas y aquellas empresas, aquellas personas físicas que estaban utilizando inteligencia artificial y aquellas que por alguna razón estaban desconociendo esto. Y creamos una encuesta de alfabetización digital. Creemos que lo primero que tenemos que hacer es entender que somos seres humanos en una era digital y que así como en su momento, en otros siglos, el gobierno se puso a construir programas de alfabetización, corresponde ahora a los gobiernos la alfabetización digital. Desde la primaria, secundaria, prepa, universidad y en todas las universidades necesitamos ser alfabetas digitales. Y para ello, pues hicimos este mapa que vamos a sacar unos días más, este estudio, con el fin de que la comunidad mexicana y el gobierno y las empresas y la comunidad jurídica también conozcan los resultados. Porque esto nos va a dar la pauta para tomar otras decisiones, por ejemplo, capacitación, consultoría especializada, ubicación de posibles afectaciones por discriminación de tecnología afectación a derechos humanos indirectamente, porque ahorita también las empresas ni siquiera ellas mismas saben que están afectando derechos humanos. O los propios usuarios también no saben que tienen un derecho afectado. Entonces, es algo que estamos luchando por concretar, este estudio, para que se haga público y que sea una herramienta para la toma de decisiones de legisladores. Los legisladores están ya analizando el tema y hay 4 iniciativas de ley en el Congreso de la Unión en donde pues legislar sin entender, por ejemplo, que hay una inteligencia artificial generativa más avanzada que la inteligencia artificial tradicional, pues hay una afectación, ¿no?, a la norma jurídica. Otra recomendación sería capacitarse, capacitarse, por ejemplo, con ustedes en la fundación tienen ahí un centro de capacitación. Yo creo que vale la pena tomar en cuenta esto para llevar el tema a la comunidad jurídica con cursos de capacitación especializados para jueces, para policías, para fiscales, para abogados, litigantes y para cualquier empresa que esté utilizando inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la ruta Pienso en ahorita abogados vinculados con el sector financiero, ¿no? Me brinca de inmediato, oye, me recomendó tu algoritmo que me decías que era absolutamente, eh, eh, absolutamente eficaz. Me recomendó hacer una inversión en la bolsa, en esto, ¿sí? Y resulta que perdí todo, ¿no? Pues, ¿y ahora quién responde por mi decisión? ¿No? el sector financiero, fíjate que encontramos que el sector financiero, el sector de la salud y el sector automotriz son los primeros que deberían de estar ya tomando medidas, pero pues piensa también que está el sector medioambiental, el de la salud, agricultura, ¿no? La Seguridad salud, pública, no se la me había salud. ocurrido, pero pues me dijo tú absolutamente omnisciente. No, el derecho a la salud no había yo pensado, pero es impresionante, ¿no? Querido José Luis. Oye, tú me recomendaste un inexorablemente exitoso procedimiento basado en inteligencia algorítmica y resulta que solo dañó mi salud de peor forma. Me sometí a ello. ¿Quién responde, no? Sí, ahí hay un tema también interesantísimo. Hay hospitales en México y en muchas partes del mundo que usan inteligencia artificial para la toma de decisiones en cuanto a diagnósticos y tratamientos. Si Ujú. bien ahorita está controlado, pensemos que en algún momento o por algún descuido no se controle. ¿Y qué va a pasar ahí, no? ¿Cómo le vas a dar la pauta al abogado y al juzgador para ellos tomar la decisión de si es el hospital, el médico o el sistema de inteligencia artificial el responsable de esto? Oye, pues es muy impresionante, doctor. Estamos encantados platicando contigo y aprendiendo muchísimas cosas. Me gustaría simplemente para cerrar esta entrevista que nos explicaras eh, la importancia ciertamente de la formación, de la capacitación, pero también de dejar atrás
muchísimos sesgos que tenemos nosotros mismos, no algorítmicos, sino derivados de nuestra formación tradicional, que no distingue, por ejemplo, entre la responsabilidad que estudiamos en la carrera, todas y todos nosotros, la responsabilidad objetiva, la subjetiva, la responsabilidad patrimonial, etcétera, y esta nueva responsabilidad algorítmica que tiene todas eh, eh, todas las aristas del mundo, como nos has explicado, y que me parece que van a pasar una o dos generaciones que cabalmente lo acabemos de asumir como operante en nuestra vida cotidiana, las juristas y los juristas. Bueno, cuéntanos, ¿qué hace White X Project para ello? ¿Qué recomiendas en última instancia? Y de nueva cuenta, mil gracias por esta entrevista de excepción. Pues yo recomendaría primero pensar en que la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿no? No hay vuelta de hoja. Esto va a estar presente a partir de ahora permanentemente en cualquier actividad del ser humano. Se irá incrementando esto y los abogados necesitamos vincularnos. Las escuelas de derecho requieren también actualizar sus planes de estudio. Necesitamos tener abogados que sepan de ingeniería que sepan de filosofía, que sepan de datos. Necesitamos también que haya una formación transdisciplinaria en muchas carreras, no solamente en la abogacía, en muchas carreras que tienen sus planes de estudio pues alejados de todo esto, requieren con urgencia ya una actualización de planes de estudio, ¿no? Eso es por la formación, por la enseñanza. Y luego, por la aplicación y el uso, necesitamos ser conscientes que todos en algún momento hemos usado o estamos usando inteligencia artificial. Y en ese sentido, los datos son clave para el funcionamiento de la inteligencia artificial. Los datos que yo genero, los datos que yo dejo en algún lugar, en algún sitio, en algún correo, en algún mensaje, todo eso va a ser utilizado. Hace unos días el OpenAI, que es esta empresa que da vida al ChatGPT, anunció que ahora la consulta del chat va a ser en vivo, es decir, va a ser online, en directo. Tú vas a poder eh, pedirle algo a través de voz, de imagen, de archivo y esta inteligencia artificial multimodal generativa va a seguir avanzando. Entonces piensa tú si no es necesario pues que las escuelas de derecho, las universidades y las empresas estén vinculando ya a su personal, a sus alumnos en estos temas. Entonces creo que es importantísimo eso. Yo recuerdo hace unos días también la UNAM ya sacó ahí unos criterios interesantes para los docentes y para alumnos del uso de la inteligencia artificial generativa. Está reconociendo pues que es algo que ya está ahí, que hay que regular y da consejos específicos, ¿no? Ese es otro tema. ¿Y cómo puede ayudar Whitebox Project a todo esto? Nosotros tenemos un programa de capacitación especializado para escuelas, para empresas y para el sector gobierno. Tenemos esto que estamos ofreciendo y también tenemos el servicio de consultoría tradicional para enseñarles a construir indicadores para la medición de riesgos por impacto de inteligencia artificial y también para entender cómo hay sesgos algorítmicos que impactan a derechos humanos, cómo hay auditorías algorítmicas que pueden detectar esos sesgos y cómo generar a su vez un portafolio de evidencias para las empresas o gobierno que están con estos temas, ¿no? Eso creo que es importante dejarlo aquí presente. Oye, José Luis, querido, modestia aparte, ¿hay alguna otra organización que esté viéndolo desde este punto de vista? Gente con tu formación en México, dilo con toda claridad, que pueda Pues ayudarnos a esto, nosotros o estamos hablando de algo que o lo vemos contigo o en ningún otro lado. Por el momento en México se está bien. Nosotros creemos que somos la primera empresa que en México estamos ofreciendo este servicio. Si bien hay otras organizaciones de la sociedad civil que están estudiando el tema, no lo abren a la empresa, no lo abren
al sector de los servicios y la producción, solamente se quedan enfocados a política pública. Y creo que aquí hay un error, ¿no? Necesitamos abrirlo a todo porque el principal consumidor y creador de la inteligencia artificial es la empresa. El gobierno está alejadísimo de esto. Aunque utilice inteligencia artificial para algunos servicios, no es el punto focal ni el indicado, ¿no? Entonces, estamos pues luchando por ser referente a nivel internacional. Sabemos que aquí en México lo somos, estamos luchando por ser un referente internacional. Tú tienes una vasta experiencia en auditorías, en el sector financiero, en materia de lavado de dinero. ¿Dirías que así como son imprescindibles ahí en materia de inteligencia algorítmica, ya estamos ante la necesidad de entender primero qué es lo que se audita y después de practicar auditorías eficientes? Sí, sí, Rafael, sí, ya es algo que la empresa lo va a ir cubriendo poco a poco. Ahorita muchas empresas mexicanas que nos han contactado están preguntándose si es necesario un oficial de cumplimiento especializado en inteligencia artificial, si necesita un área o por lo menos un consultor externo en estos temas. Hay contratos ya también que generan polémica en materia fiscal y en materia de comercio exterior, en donde algunos abogados, a recomendación de los clientes, están generando cláusulas contractuales, como se generó a su vez en el sector financiero de risking, ¿no? Es decir, alejarme del riesgo en lugar de mitigar el riesgo. Y sí, sí, es clave y es necesario todo esto. Oye, pues simplemente agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Has hablado también de tu alma mater. Siempre es bueno recordar que obtuviste la licenciatura en Derecho por la UNAM y que la UNAM está trabajando en alta, clara y decidida voz estos temas. También es muy bueno que la gente sepa que trabajaste para el gobierno de los Estados Unidos en estas cuestiones, pero también para los sectores financieros como director de cumplimiento en el sector oficial mexicano. En fin, que tu vasta trayectoria avala que estemos hablando de estos temas que tanto nos preocupan en un tiempo de derechos que no queremos que se vea nublado por este surgimiento de nuevas inteligencias, déjame ponerlo así, para dar respuesta a lo primero que mencionábamos, que decía Irene Vallejo, quizás es un poco exagerado hablar de inteligencia artificial, pues en una de esas es hasta más inteligente que lo que nosotros logramos controlar. Abrazo grande, querido doctor José Luis Hernández, gran amigo de esta casa. Muchísimas gracias por esta entrevista, ya digo yo, de excepción y de excelencia. No, muchas gracias a ustedes, Rafa. Y bueno, pues yo cerraría con algo. No subestimemos a la tecnología. Esto va a evolucionar a marchas impensables y lo que tenemos que estar listos y aceptar con mucha objetividad lo que está pasando. Yo les Así mando un es. abrazo a todos allá contigo y espero que estén bien. Gracias por todo, doctor. Nos vemos.